Las preguntas de la Fundación Botín. Hoy, ¿es el arte contemporáneo una tomadura de pelo? Hola a todos, hola a todas, bienvenidos y bienvenidas a las preguntas de la Fundación Botín. La pregunta que tenemos entre manos hoy está llena de sorpresa, estupefacción, incomprensión, escepticismo y fascinación. ¿Sabemos enfrentarnos al arte contemporáneo? ¿Hay que saber para entenderlo? ¿Es acaso una tomadura de pelo? Le hemos preguntado a un grupo de estudiantes de segundo año de Bellas Artes y en el siguiente audio nos cuentan sus impresiones durante su visita a la Feria de Arte Contemporáneo Arco. Nosotras fuimos y había algunas cosas que nos parecían una mierda y dices, bueno, pues a mí no me gusta, pero a lo mejor a otra persona pues le gusta muchísimo. Lo que pasa es que cuando porque ahora estamos hablando de qué nos parece pues arte o no arte, pero cuando ya tenemos que ponerle un precio, ahí es cuando la gente se echa las manos a la cabeza, porque claro, es muy difícil valorar algo que es subjetivo con algo que es monetario, con algo que todos conocemos, ¿no? Porque a lo mejor tú un cuadro no lo conoces, pero el dinero lo conocemos todos porque todos tenemos dinero, hemos visto lo que cuesta ganarse pues el dinero. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que vimos unas esculturas, por llamarlo así, de un clip gigante, una pared llena de pelo, tal, y claro, muchas obras no te ponen el precio, pero en esas justo sí, el clip gigante eran 50.000 euros y la pared llena de pelo eran 100.000. Pues claro, tú dices, madre mía, pero ¿esto cómo va a costar 50.000 euros? Un clip gigante en Arco, 50.000 euros, una pared llena de pelo, 100.000, ¿lo vale? ¿Cuándo lo vale? ¿Por qué lo vale? Para arrojar luz a estas y otras cuestiones tenemos en nuestro estudio a Sara Ruballo, historiadora del arte, divulgadora cultural y autora de libros como Te gusta el arte, aunque no lo sepas, y de una gran investigación sobre mujeres artistas que ha dado lugar a una serie de libros de varios tomos llamado Pintoras y que es una búsqueda de todas las mujeres que pintaron a lo largo de la historia y de las que apenas hemos oído hablar. Hola Sara, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué alegría tenerte aquí. Pues sí, la verdad es que muy contenta además para hablar de este tema tan necesario de hablar, la verdad. No es por nada, es importante que hablemos de esto. Y creo que está de acuerdo con ello también Fernando Castro Flórez, nuestro otro gran invitado. Él es filósofo, esteta, crítico de arte, profesor y escritor, que además acaba de publicar el ensayo Sin escapatoria en El planeta de los simios. Bienvenido. Encantado de estar aquí con vosotras. ¿Estás de acuerdo? ¿Es necesario hablar de esto? Sí, es necesario. Sobre todo yo creo que en todo momento es bueno atacar los tópicos y levantar ciertas supersticiones y cuestionar lugares comunes. Y de que el arte contemporáneo es una tomadura de pelo, pues es un tema que hay que desentrañar. Además, con esta cosa de que los alumnos en Arco estaban perplejizados con un muro de pelo, pues parece que andamos cogiendo el arte por los pelos. Por lo tanto, eso es buena cosa. Bueno, vamos a ir directamente con esta pregunta. ¿Qué os parece realmente a vosotros la cuestión de que el arte contemporáneo es para alguna gente o parece ser una tomadura de pelo? Bueno, pues para mí lo que me da es un pulso, es baremo de que la gente, realmente el público en general, pues realmente no tiene un contacto con el arte ni con la historia del arte, ¿no? Evidentemente, yo siempre cuento que el arte contemporáneo es como casi el último episodio de una temporada, de muchas temporadas, de una serie muy larga, ¿no? Entonces, intentar entender qué es lo que pasa en el capítulo 12 de la temporada 8, sin haberte visto todas las anteriores, pues oye, como que es un poco difícil, ¿no? Y luego me hace mucha gracia también lo naturalizado que está el usar audioguías y visitas guiadas en museos como el Museo del Prado, ¿no? En museos clásicos, y sin embargo como que todo el mundo se piensa que por el hecho de que te pertenezca esa obra a tu época, ya la vas a entender. Claro. Entonces es como, bueno... Y luego al margen de que el arte pertenece a la sociedad en la que se hace. Entonces el arte contemporáneo habla mucho de la sociedad en la que se hace. Y mirarse al espejo a veces no mola. Yo creo también, como Sara, que se trata de un lugar común que en realidad responde a lo que llamaríamos el enemigo característico del arte contemporáneo, que suele ser, por un lado, pues un resentido
a veces un resentido, un tipo de artista que no fue capaz de insertarse en las dinámicas de la contemporaneidad. En otros casos es gente que tiene una especie de analfabetismo vocacional, no es que no estén formados, sino que han decidido no investigar nada. Y luego también hay mucha gente que adopta una actitud, vamos a decir así, del despiste general. Dan por sentado que, como ha señalado Sara, van a entender lo que sucede en el arte llamado clásico o en el arte histórico, arte, por cierto, para el que hay que tener una enorme erudición. Siempre he pensado que uno no puede entrar en el Museo del Prado, en el Museo del Louvre o en el Museo de los Uffizi en Firenze sin tener en una mano la Biblia y en otra, por ejemplo, las Metamorfosis de Ovidio. Si no, todo lo que ves allí no lo vas a entender. Se trata de pinturas religiosas, de episodios bíblicos, de aspectos mitológicos, de aspectos históricos absolutamente recónditos y que no tienes conocimiento de ellos, salvo que hayas estudiado a fondo la cuestión. Y sin embargo, en el arte contemporáneo se están tratando los temas de tu época, los temas de tu mundo. No hay que hacer una investigación tan erudita y profunda como la que se necesita para entender el arte clásico tradicional. Y por otra parte, hay otra cuestión fundamental. No podemos ser otra cosa que contemporáneos. Es decir, nosotros revisaremos el arte de los primitivos venecianos o de los artistas del románico o del siglo XVIII, pero tenemos que hacer desde una mirada contemporánea. Si no adoptamos una actitud que no sea negativa de entrada y como un prejuicio neófobo, pues estamos condenados a que nuestro tiempo sea un tiempo verdaderamente opaco y sin capacidad de análisis crítico. A mí me parece que también habría que verlo a veces en una perspectiva amplia. A nadie se le ocurría ir a un congreso de física y al entrar sin ninguna preparación decir la física es una chorrada, la física es una tomada de pelo, o ir a un congreso de psicoanalistas lacanianos y oír hablar del matema y decir ¿eso qué es el matema? O de hegelianos. Si no has leído la Fenomenología del Espíritu, pues no vas a entender nada. Pero esta actitud de que lo que no conoces es malo o es una tomada de pelo es fruto de una falta de afán de aprender un poquito y de tener eso que se llama curiosidad, que es la madre del conocimiento. En el arte contemporáneo, ¿cómo se puede distinguir un timo, entre comillas, de una gran obra maestra? Bueno, yo ahí creo que fundamentalmente también hay que hablar de que en el arte contemporáneo hay que también entender que hay sectores corruptos como en todos los lados y hay gente que de verdad tiene a veces unas obras un poco que están coladas ahí y que es difícil discernir. Bueno, yo creo que el melón lo abrió Marcel Duchamp con ese gran troleo de presentar ese urinario dado la vuelta, firmado como Mood, y lo llamó además Le Fontaine. O sea, él lo plantó ahí y él lo que estaba pretendiendo era precisamente trolear y decirle a la gente, bueno, a ver, si yo soy artista, los ready-made, ¿no? Si yo soy artista y esto digo que yo es arte, pues para adelante. Lo que pasa es que no, a lo mejor no cayó, o sí, en que el sistema se lo tragaría, porque el sistema se lo traga todo. Todo lo que el sistema considera que es monetizable, lo va a utilizar. Y entonces, pues, para suerte para él, que también le gustaba mucho hacer dinero, pues mira, eso le vino bien. Lo que pasa es que, de repente, si quedaba alguna norma o alguna regla que dirimía qué era el arte, en ese momento ya se terminó de quebrar y luego ya todo lo que vino después. Entonces, discernir una obra de otra, yo creo que al final lo que te importa es entender el bagaje, la trayectoria que tiene ese artista y también, evidentemente, creo que, ¿por qué no? Está el gusto personal, ¿no? Que también muchas veces se denosta, fundamentalmente porque siempre pensamos que si nos acercamos al criterio de si me gusta es arte, si no me gusta no es arte, que esto es lo más cuñado que te puedes encontrar y está adherido a la vaguería intrínseca de todos y cada uno de nosotros, que es pretender que todo va en función a mi filtro. La cuestión es intentar superar todo eso y tener un poquito de eso, lo que estaba diciendo Fernando, que es un poquito de interés, un poquito de estudio y de que entender que el comediante de Catalán del 2019, que es la famosa banana, fue un troleo muy bien pensado y que realmente pasará a la historia del arte como una gran obra maestra porque consiguió hacer lo que muchos o todos queremos, que es ganar más con poco, ¿vale? Entonces, él consiguió hacer una revisión de toda la historia del arte con un solo elemento que le debió costar medio peso en un mercado y ganar 10.000 pavos con él. Entonces, la obra te puede gustar o no, pensarás que está loca la persona que lo paga o no, pues será una basura o no, pero lo fundamental es la trayectoria de Catalán. ¿Qué va antes? ¿Qué ha hecho
qué es lo que ha hecho Gatelán para llegar a ese punto, ¿no? Creo que es importante eso. Precisamente la obra de la que hablas, que se publicó en 2019, era un plátano pegado a una pared y se vendió en una feria de arte en Miami por 108.000 euros. 108.000. En estos casos, ¿es la propia obra una provocación para que hablemos de ello o de ella? No, yo creo que el problema básico es que, y esto Antonio Machado ya tiene hasta un verso sobre eso, confundimos valor con precio. Solo el necio confunde el valor con el precio. Solo el necio confunde el valor con precio. Yo creo que al final los escándalos, o gran parte de, entre comillas, los escándalos de pacotilla del arte contemporáneo están basados en la cuestión del precio. Nos parece que es un escándalo que valga eso. Tenemos que evitar pensar que los artistas, que les cuesta mucho sobrevivir, a los artistas, a un tanto por ciento enorme de los que se dedican al mundo del arte, les cuesta mucho continuar desarrollando eso que es su pasión. El escándalo tiene un desarrollo corto y, por lo tanto, la mayor parte de la gente que se dedica al mundo del arte es gente que hace un trabajo muy concienzudo, muy elaborado, y se trata de discriminar lo que puede tener interés de lo que no lo tiene, lo que es importante, lo que es un timo, pues con lo que siempre ha funcionado, que es el análisis crítico, es decir, la capacidad crítica. Es decir, tenemos que resistirnos a aceptar las cosas porque vengan rodadas, pero eso igual en el arte que en los sistemas comunicativos, en la política, en la conformación de nuestra propia vida. Es decir, no te puedes basar meramente en las inercias. Entonces hay que tener una actitud que es la de, en primer lugar, no adoptar un prejuicio que te impide evaluarlo, que yo creo que es la reacción habitual. Además, la precipitación de las redes sociales contemporáneas lleva a que todo el mundo quiere intervenir de todo sin pararse un minuto a decir, bueno, pero esto... ¿Qué opino yo realmente? No, y todo el mundo necesita decirlo, entonces enunciarlo. Y además hacerlo, bueno, como lo que triunfa en las redes, que es una actitud haterista, ¿no? Si eres un hater y declaras que todo lo que han hecho un montón de artistas es malo, que no aporta nada, acabas de hacer el clickbait perfecto porque todo el mundo quiere que se haga esa enunciación. Porque toda la gente en el fondo dice, ya lo sabía yo. En el fondo identifican el arte como el cuento del rey desnudo, ¿no? Ya sabíamos nosotros, eso era una farsa, eso era un timo, pero no lo era, en el sentido de que al final la historia va filtrando. Hay un montón de discurso experto, es decir, Sara se formó como historiadora del arte. Yo doy clase hace 40 años de estética e historia del arte. Es decir, ¿por qué los que nos dedicamos a estas disciplinas, que son disciplinas con un fondo de epistémico, de elaboración, de documentación, de análisis, de trabajos muy sesudos y muy intensos, por qué tenemos la costumbre de hablar de nuestro campo con menos rigor o desacreditándolo, algo que jamás haría alguien que se dedica al derecho? Yo, por ejemplo, cuando pienso en los vulcanólogos, lo vimos con el volcán de Cumbre Vieja, los vulcanólogos son en realidad unos intuitivistas. Recordad que decían, la lava llegará al mar, sí o puede que sí o puede que no. Y decía, ¿estos a qué se dedican? Estos eran unos puros chapuceros. En el campo de la historia del arte hay un trabajo documental, un trabajo analítico. Es decir, cuando tú dices, el mundo del arte es una chorrada, ¿qué va? Pregúntaselo a los expertos en Caravaggio, pregúntaselo a los expertos en Picasso, y de repente viene uno y hace un vídeo para YouTube de 15 minutos sobre Picasso, dice 2 tonterías y tiene millones de visualizaciones y queda como el que sabe de Picasso. Eso yo no lo acepto. Es decir, yo creo que al final no soy un defensor de la vieja escuela académica, pero yo creo que en todos los asuntos hay que formarse, hay que tener espíritu analítico, crítico, y acepto la doxografía, o que la gente opine, como si estuviéramos acodados en la barra de un bar. Pero si se trata de hacer un análisis serio, hagámoslo, y sobre todo cuando tiene que ver también con las instituciones que tienen por finalidad crear patrimonio, hacer colecciones, educar al público. Es decir, si la gente que se dedica, por ejemplo, como nosotros, a la divulgación cultural, no adopta de cuando en cuando una posición de rigor, que no tiene por qué ser rigor mortis, pero por lo menos de un rigor basado en conocimientos históricos, en fundamentaciones, creo que hacemos un flaco servicio. Hay una frase muy chorra que dice, sobre gustos no hay nada escrito. Yo a veces digo, ¿y por qué tengo yo miles de libros en mi biblioteca de estética? Porque, o sea, ¿cómo no ver nada escrito sobre gustos? Desde Platón y Aristóteles son miles y miles. Hay toda una tradición reflexiva. Por tanto, ¿qué es lo que permite distinguir? Estudiar, analizar, criticar, someter a la revisión histórica. El presente es difícil de analizar. El presente está complejo. Pero en medio del presente no hay menos timo, hay más timo, en mi opinión,
en el mundo de las finanzas, en el mundo económico, en el mundo mediático. Hay más farsantes en otros A mí temas. me parece desorbitado los millones que se paga por un jugador o los millones que paga la gente para ir a ver un partido porque no es mi interés. Entonces, claro, la persona que se gasta una millonada en una obra, una pared de pelo para decorar su casa, oye, pues si tiene los millones y se lo quiere gastar y luego le sirve para actuar como valor o para fanforronear con sus amigos billonarios, pues bien está. Yo no lo voy a pagar. Si lo paga él, pues ya está. ¿Qué problema hay? Claro. ¿Cuál es el problema? Sara, tú como historiadora del arte, Sí. sabrías seguramente respondernos a esto, ¿desde cuándo los artistas se preguntan qué consideramos arte? Pues lo ha dicho Fernando, yo creo que es desde el inicio, o sea, Aristóteles y Platón, cuando empiezas a estudiar la carrera ideas estéticas, es que empiezas por ahí, empiezas por la construcción de la idea de belleza en el mundo griego. O sea, es que va intrínseco a nosotros. O sea, y una de las cosas que se fundamentan en el arte contemporáneo, que creo que la gente como que no se para a pensar, y es que el arte tiene una trayectoria, desde que se empieza hasta el día de hoy. Y esa trayectoria, como la de todo el mundo, pues evoluciona, cambia. Empieza con unas normas y en vanguardias, a principios del siglo XX, todas esas normas se rompen gracias a las vanguardias. Entonces, ahora tenemos a los artistas más libres del mundo, que se han quitado de encima los comitentes al papado, a los reyes, toda la gente que le encargaba las obras. Incluso ahora tienen una libertad de material que jamás ha existido. Pueden utilizar todo tipo de metales, plásticos, polímeros, e incluso hay todavía algunos locos que siguen pintando al óleo de manera tradicional, o incluso algunos que siguen tallando mármol. Impresoras 3D, hay una cantidad de materiales bestiales, los artistas son más libres que nunca y entonces ahora simplemente está en que, chico, déjales hacer y lo que te guste te lo compras y si puedes pagarlo y lo que no, pues no pasa nada. O sea, y somos siempre como muy, muy egoístas en el sentido de que nos gusta solo lo que nos entra por los ojos y qué bonita la Capilla Sixtina, pero nadie piensa lo que sufrió el pobre Miguel Ángel estando 4 años cayéndole pintura en los ojos, que él odiaba la pintura, se sentía escultor, pero qué bonita es la Capilla Sixtina, a mí qué más me da lo que sufra el artista, ¿no? Y sin embargo ahora que tenemos los artistas libres, como dice Fernando, muchos buscándose la vida como pueden, joder, pues hay vida más allá de Arco. Tenlo en cuenta. Es importante tener todo eso en cuenta. Vamos a volver a escuchar a las futuras creadoras de arte contemporáneo, que son estas estudiantes de Bellas Artes. Yo creo que la gente también critica lo que no entiende. Entonces creo que hay una barrera real de entendimiento y de comprensión a las obras conceptuales a las que quizá antes no estamos acostumbrados. Si tú ves un árbol, sabes que es un árbol, un río, sabes que es un río, pero si ves una mancha quizá para ti puede serlo y para mí no. Hay cosas que me pueden parecer fraude porque quizá no sé si es que no logro llegar a entenderlas o no. Por ejemplo, lo que a mí ahora mismo me puede parecer un fraude, dentro de 4 o 5 años, cuando termine la carrera o cuando sea más mayor, no me lo van a parecer, porque me parece que también que es un poco según cambies personalmente y quizá también cambie la sociedad. Bueno, cuando esta estudiante nos contaba que intuye que va a evolucionar, nos hemos acordado de una anécdota que tú nos contaste, Fernando, sobre tu primer encuentro con el arte povera cuando tenías pues más o menos esa edad, quizá. Sí, estaba ya avanzado y casi acabando la carrera. Y estaba, bueno, en un momento en el que además yo pasé de ser alumno a ser profesor inmediatamente. Es decir, hice ese viaje tan corto que de estar sentado en los pupitres a estar sentado en la mesa dando clase. Y con la formación que yo traía, pues fui a ver la exposición que se llamaba Dall'arte Povera a 1984, que hizo Germano Celán en el Palacio Velázquez y de Cristal del Retiro, una exposición verdaderamente mítica. Y entré y me llevé un baño de agua fría porque no entendí nada. Y realmente me quedé helado. Además, sobre todo, lo que más me frustraba era que, habiendo estudiado filosofía, que es la carrera que yo estudié, e historia del arte, y además siendo, pues bueno, pues un ratón de biblioteca, habiendo estudiado tanto, no tuviera ni un solo elemento para comprender la exposición. Nada. También se debía a que, como sucede en las carreras, pues lo contemporáneo se deja de lado. Es decir, siempre falta tiempo para explicar lo contemporáneo. Nunca se da más allá de 1950. Claro, entonces, y te dan, vacío, precipicio. Te dan una y otra vez, vuelven una y otra vez sobre el Renacimiento, sobre la Edad Media, sobre el siglo XVIII, y entonces cada vez que van al siglo XX les da como una parálisis mental. No hay perspectiva, y se quedaban ahí. Y entonces lo vi, y decidí ir todos los días, a la misma hora.
Estuve yendo 22 días, soy muy puntual y fui todos los días a las 4 de la tarde. Hiciste un Antonio López. Hice un Antonio López. Hoy pasaba por el Retiro, paseaba y me acordaba de cómo iba. Además iba con mi novia, que estamos juntos desde hace 40 años, que es mi mujer. Y entonces me decía, qué pesado eres. Y yo decidí no dejar aquello quieto hasta que lo entendiera. Y me empezó a interesar el arte contemporáneo por lo que tiene de un enigma. Es decir, no tienes nunca todas las claves. Tienes parte de la documentación, tienes mucha documentación tal vez, pero no hay una sola respuesta. Y esta idea de que no hay una sola respuesta, que es lo que, por ejemplo, le interesa a Vila Matas o a Chet Baker o a ciertos artistas que a mí me interesan mucho, que no hay una sola respuesta en la vida para las cosas y que el enigma es el centro de la experiencia artística como densidad de las metáforas, es lo que allí me marcó. Y a mí siempre me ha interesado mucho artistas, y es sobre los que he escrito durante tantos años, que tienen un lenguaje más bien cifrado o extraño, o difícil de desentrañar. Y a mí me interesa mucho el arte como desafío intelectual. A cada uno le interesan unas cosas en el arte. A mí no me interesa aquello que da una respuesta inmediata. A mí, por ejemplo, cuando alguna gente dice, a mí es que me gusta el arte porque yo he visto y había un caballo, y vi que era un caballo, y vi que era un atardecer. Esa es la concepción mimética o naturalista, es la concepción básica o más rudimentaria de la experiencia artística. No la deploro, pero no es la que más me interesa. A mí me interesa donde plantea un problema sensorial e intelectual. A ver qué te parece este de extraño y bizarro, porque a lo largo de la historia del arte los propios artistas, muchos han apuntado a azuzar un poco la polémica, y hay un ejemplo muy conocido, además del ejemplo del plátano que hemos puesto antes, que es el de la mierda de artista de Piero Manzoni. Eran latas de 30 gramos de presunta mierda enlatada. Y había una serie limitada cuyas piezas se han llegado a vender hasta por 275.000 euros en una casa de subastas en Milán en 2016. Y hay otra de estas latas que se encuentra expuesta en el MoMA de Nueva York. Tú tienes un libro, Fernando, que se llama Mierda y catástrofe, síndromes culturales del arte contemporáneo. ¿Qué opinas sobre estas corrientes? Bueno, a mí esa es una corriente que me interesa muchísimo, ¿no? Es decir, la corriente que tiene que ver con lo que llamaríamos la cara oscura de la historia de la estética, ¿no? Decía Hegel, perdón la pedantería, pero algo tiene que ver, que la historia de la estética es la historia de la forma bella. Pero en realidad, cuando uno revisa la historia del arte, se da cuenta de que la historia del arte no solamente ha sido la historia de la belleza, sino que también ha sido la historia de la fealdad, ha sido la historia de lo sublime, que tiene que ver con lo terrible, ha sido la historia de lo siniestro en el sentido freudiano, de lo abyecto, de lo inquietante, de lo disforme, de lo repulsivo. Manzoni vendía las latas al precio del oro, por el peso de esa lata en oro, y se la pagaban en pan de oro. En ese sentido, la obra es un proceso alquímico, es la famosa búsqueda de la piedra filosofal que convierte la escoria en oro y trata sobre lo escatológico. Y yo creo que esa dimensión de los restos, de lo estercolar, de lo excrementicio, tiene que ver también con la historia de la economía, ¿no? Decía Freud que el origen de la economía es el control esfinteriano. Yo dediqué un libro entero a eso, es decir, cómo los restos, los residuos son el centro de nuestra vida. Un gran profesor desapareció hace mucho tiempo de la Complutense, Ángel González García, que yo creo que fue uno de los mejores profesores de historia del arte que ha tenido este país, decía que en el resto se encuentran las cosas más importantes de nuestra vida. El resto y la ceniza son la raíz de lo cantable. No sabemos si el resto es lo que sobra o lo que falta. En cualquier caso, los artistas tienen la capacidad siempre de sacar de los restos, de la escoria, del detritus, de la basura, diamantes y perlas, ¿no? Por lo tanto, para mí, Manzoni en esa obra, que es una obra claramente polémica con respecto a lo que fue el sistema y el mercado del arte en su época, sigue siendo una referencia. Y por tanto yo dediqué ese libro a pensar esa cuestión, que era más importante trabajar sobre la catástrofe que sobre la mierda, ¿no? Pues nosotros vivimos hoy más en la catástrofe que en la mierda. Hasta el 11 de febrero de 2024 se expone en el Centro Botín El Greco, Tino Segal. Es una exposición que está concebida como un diálogo entre el cuadro del Greco, Adoración de los Pastores, y una nueva obra en vivo de Tino Segal, que invita al visitante a disfrutar de un diálogo transhistórico entre una obra de arte contemporáneo y otra del Renacimiento. Y cuanto menos es algo muy curioso o incluso, en mi opinión, muy interesante. Para hablarnos de todo esto, hemos llamado a un viejo amigo y becario de arte de la Fundación Botín, el artista Joan Morell. Él, como Tino Segal, trabaja también con performance y situaciones construidas. Y desde Barcelona nos ha contado a qué se van a enfrentar los espectadores cuando visiten esta muestra. Como exposición, El Greco, Tino Segal creo que plantea un diálogo entre dos artistas, entre dos momentos distanciados en el tiempo,
pero también entre dos formas de hacer arte. Un diálogo que como espectadores nos sitúa en una operación compleja de lectura o de recepción de las obras, al estar inmersos en una situación que está entre la tradición, la modernidad y la posmodernidad. Si, por ejemplo, la obra del Greco se creó para una iglesia de un convento en Toledo y ahora se expone en un museo de arquitectura contemporánea diseñado por Renzo Piano, inevitablemente ese recorrido de la obra hasta llegar a la sala 2 del Centro Botín es un detonante exquisito para crear otra obra de arte contemporáneo, otra obra de arte que revisita el pasado desde el presente. Yo creo que la obra de Tino también se alimenta de componentes específicos de la tradición pictórica como son la composición y el encuadre, porque si la obra sucede delante de un ventanal que encuadra un paisaje de Santander y sobre el que se sitúan las figuras, es decir, que esa tradición de composición pictórica existe físicamente en la sala. Como espectadores podríamos ver estas dos obras como si fuesen cuadros, pero lo interesante es traspasar esa barrera y tener la capacidad de imaginar el mundo desde diferentes perspectivas que nos ayuden a comprenderlo, ya sea a partir de obras de arte históricas, a partir de obras de arte contemporáneo, y por supuesto que la obra de Tino Sehgal pide mucho al público, pero no creo que pida más que la obra del Greco. Ambas requieren que prestemos atención, que necesitan de serenidad y detenimiento, y yo no encuentro ningún abismo entre una obra de arte contemporáneo como la de Tino o una obra de pintura renacentista como la del Greco, sino que lo único que sucede puede que sean que se nos cuelen prejuicios y que hay algunas fallas en la mirada para algún tipo de públicos, pero vamos, ningún drama. Ningún drama. No. Fernando, Sara, ¿cómo ha de enfrentarse un espectador a una obra que dialoga con tantas capas, ¿no? Que por un lado tenemos distintos espacios temporales, por otro lado hay un marco que es el arte en sí mismo, pero también está el marco espacial tan bello que son las vistas a la bahía de Santander. ¿Cómo recomendáis hacerlo? Yo fundamentalmente siempre le digo a la gente que por favor le dedique al menos 30, 40, 50 segundos a mirar una obra. Ya está. O sea, es que de momento vamos tan deprisa que nunca nos paramos, ¿no? Solamente nos paramos cuando la obra te impacta de primer plano. Estamos ahora encima con la cultura de las redes sociales, del scroll de 15 segundos, vídeos de 15 segundos, devorar información. Eso no te da tiempo a permear nada, ni a pensar nada. Entonces, párate delante de la obra, de la que sea. Arte contemporáneo, arte clásico, la que sea, te guste o no te guste, te inquiete o te genere eso, como bien ha dicho Fernando, un montón de emociones y sentimientos incluso no positivos, párate, mírala, pregúntate, ¿qué es eso? ¿Qué es esa mancha? ¿Por qué hay ese símbolo? ¿Qué quiere significar? Y si encima está en diálogo con otra obra, pues dedícale entonces en vez de 30, 60 segundos y ya sale solo. La curiosidad ya sale sola. Yo eso es lo único que digo. Lo mismo se quedan 30 minutos. Pues estaría muy bien. Y si no, yo también hay otro tipo de visión del arte que me gusta mucho, que es ponte música. Déjate llevar 20, 30 minutos, date 40 minutos a ver 2, 3 obras, 5 las que quieras y ya está. O sea, es que no seas pretencioso. No pretendas entenderlo todo, simplemente dialoga con la obra. A mí me parece que el proyecto que ha hecho la Fundación Botín con Tino Sehgal es un proyecto muy importante. Como ha dicho Joan Morey, permite dialogar entre la contemporaneidad y la historia del arte. Sobre todo, como decía Vibarbur, la historia del arte es la historia de las miradas sedimentadas sobre los cuadros. Entonces Tino Sehgal nos permite mirar al Greco y el Greco nos permite mirar a Tino Sehgal, pero también nos permite mirarnos a nosotros mismos, ¿no? La obra alude al yo y al tú, alude también a yo y a tú, pero alude también a nosotros, a la comunidad, ¿no? Al arte como creador de comunidad. Plantear una reflexión sobre los afectos y los cuidados y sobre la cuestión de qué es la adoración, es decir, qué es lo que hoy adoramos, ¿no? Y en realidad creo que es una historia de afectos y también de amores. Hay una figura en el arte que es muy importante, que es el amateur, ¿no? Siempre se dice, yo soy en arte un amateur, ¿no? Un amador, ¿no? Entonces yo creo que ser amantes del arte, ser amateurs en el arte y no ser nunca el profesional rígido, ¿no? Fosilizado es fundamental, ¿no? Si pierdes esa pasión, si pierdes esa dinámica del deseo, se pierde todo, ¿no? El mundo del arte moderno se constituye gracias a los ilustrados. Es decir, la pregunta que antes hacías de cuándo comienza a plantearse la pregunta por el arte es en realidad en la época de Diderot,
que creía que la pintura era una representación teatral y que los cuadros se podían animar, decía Diderot. En algún momento saldrán las figuras de los cuadros y se pondrán a moverse alrededor nuestro. Eso pasa en la obra de Tino Sehgal. Pues ya ocurre. Ya para terminar, muy brevemente, aunque tú, Sara, ya creo que nos has dado un gran consejo a todos, no solo para la obra del Greco con Tino Sehgal, sino en general para el arte contemporáneo, ¿cómo puede la gente que todavía no ha conseguido conectar con el arte contemporáneo, cómo puede empezar a disfrutarlo? No está feo que venda mi libro, pero es que te gusta el arte, aunque no lo sepas, es precisamente escribir un pequeño manual así, ¿no? Intentando hacer un breve recorrido desde prehistoria hasta el arte contemporáneo, y además me tiro a la piscina y me aventuro con cierto miedo, pero lo hago más allá de los años 80. Entonces hablo también del arte que se hace hoy en día precisamente para quitarle el miedo a la gente. Y efectivamente doy como pequeñas claves para entender por qué estamos aquí y cómo hemos llegado hasta aquí. Entonces, hay que quitarle el miedo al arte contemporáneo porque todo arte es reflejo de la sociedad a la que pertenece, y entonces hay que quitarse el miedo de mirarse el espejo cada mañana e intentar preguntarse quién eres y quiénes somos. Y lo mismo el arte, que está ahí y te refleja. Entonces, si el arte te parece banal, te parece caro, te parece superficial, te parece burdo, vasto, feo, pues a lo mejor habría que hacerse unas cuantas preguntas. Pero lo mejor de todo es que no solo es ese el arte. Ahora mismo se hace arte maravilloso, muy bonito, tanto conceptual como de distintas disciplinas, de distintos conceptos, y me parece que la gente debería quitarse el miedo y ver. Y ya está, simplemente dejarse llevar. Y brevemente. Sí, en realidad que, insisto, que sepan que no pueden ser sino contemporáneos, que es un mundo apasionante. También hay que decir que es divertido. A mí en muchas ocasiones, si me dicen en qué sintetizo lo que yo enseño de arte, es que es un campo en el que puedes disfrutar, es divertido, no es tan árido como se imaginan, no hay por qué ir con un manual de instrucciones, no hay que llegar allí habiendo leído a Kant o habiendo, no sé, estudiado toda la historia de la metafísica. Y hay también debates que tienen que ver con lo que nos pasa, es decir, nos interpelan con las cosas que suceden en nuestro mundo. Y si abrimos el marco y no pensamos solamente en el arte que está en los museos, sino también en lo que ve uno en las series de televisión, de lo que ve en el cine, los cómics de nuestra época, es una época que está llena de artistas en muchas disciplinas que son magistrales. Es decir, a mí siempre que me dicen no me gusta el arte, digo, ¿y has visto algún cómic de Chris Ware, por ejemplo? Y yo creo que cuando lo veas, algún día te darás cuenta de que hay artistas estupendos en nuestro tiempo y que además te van a aportar muchísimo. Te van a entender tu mundo de otra manera. Pues Fernando Castro y Sara Ruballo, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharos, la verdad. También para mí. Muchas gracias. Y nosotros continuamos en el siguiente capítulo de las preguntas de la Fundación Botín. Ya sabéis que las preguntas no se acaban y por suerte las respuestas tampoco. Hasta la próxima. Las preguntas de la Fundación Botín.